Hola, buenas tardes para todos. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, Hoy en nuestra segunda sesión de el Club de Lectura. Del libro que estamos ahorita hablando es de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Les invitamos para que puedan ver nuestra primera sesión. El video está en el canal de Instagram Rigorífico Poesía, en este canal, y también en el canal de YouTube. Mi perfil está el enlace al canal de YouTube para que puedan darle me gusta y puedan darle seguir también al canal. Entonces hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de este libro y vamos a iniciar. Vamos a mirar por aquí a ver quién hay para empezar y de esa manera poder establecer o dilucidar un poco sobre las ideas generales de este libro. Por acá tenemos un invitado el día de hoy para compartir en cuanto a este libro. Entonces vamos a enviar la invitación. Listo, listo, por acá ya está. Por acá ya está viendo Juan Pablo. Hola Juan, ¿qué tal? Compañero, Rigo, ¿cómo vamos? Bien, ¿o qué? ¿Qué ¿Cómo va más, todo? hermano? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿Sí por me oye aquí. bien? Sí, ahí lo escucho súper bien. ¿Usted me escucha Oh, bien? bueno. Sí, sí, le escucho muy bien. Es que acabé de llegar y estaba ahí de manera rápida. ¿Y cómo va todo? Bien, bien, por acá ya listos para empezar nuestra segunda sesión del libro de Animales a Dioses. Entonces, está muy interesante. Ya hoy abarcamos desde la página 115 a la 229. Solamente nos queda restando otras dos sesiones y terminamos este libro. Exacto. Sí, yo lastimosamente no pude estar en la primera sesión. ¿Qué tal estuvo? Bien, estuvo chévere. Ahí dimos las ideas generales y bueno, esperemos que la gente pueda. La idea es que con esto las personas se interesen en leer el libro, ¿no? Porque pues para aquí lo que Eh, se ve son unas pinceladas en cuanto al libro. no, excelente. Esa es la idea, formar no el club de la lucha o el club de la pelea, sino el Sí, club de la lectura. está bien. Sí, así es. Bueno, entonces empezamos. Claro que sí. Bueno, aquí en esta parte empezamos con un capítulo bien interesante que es el de construyendo pirámides, ¿no? Entonces, allí retomando acerca como de lo que fue la agricultura, los campesinos, finaliza como esa parte y empieza a hablar de la construcción de las pirámides y habla acerca como de algunos desafíos que tenía en la agricultura o la época de la agricultura como establece en el libro, el peligro en el campo como por ejemplo la lluvia, la sequía, las inundaciones y que esto pues en algún momento lo que repercutió es que los campesinos no pudieran progresar más allá de solamente su subsistencia, ya que los gobernantes o las élites como se aprovechaban de esto para oprimirlos, para robarles el excedente de comida. Entonces dice que allí se dio pues un gran impulso como a la parte de la política, a las guerras, al arte, a la filosofía, como a causa de todas estos adversidades que enfrentaban como los campesinos o nuestros antepasados como en la parte de la agricultura y que inclusive hoy pues se sigue viendo. Y me parece algo muy interesante, Juan, que habla allí en el libro donde dice que hace un análisis de las guerras, ¿sí? En la humanidad. Entonces dice que gran parte de las guerras de la humanidad no se ha dado por alimentos. Y uno pensaría que una de las razones por las cuales se dan las guerras por alimentos, y no, allí Harari plantea que inclusive Eh, por ejemplo, las grandes guerras, como por ejemplo la Revolución Francesa, fue encabezada por abogados ricos, o en el momento en que Roma fue desplomada, era una época donde a través del Mediterráneo tenían grandes tesoros de oro y demás. Y da el ejemplo de Yugoslavia en 1991, dice que tenía suficientes alimentos para alimentar a toda su población. Entonces da como estos grandes ejemplos donde dice que la gran mayoría de las guerras no es por comida, sino que se da por otros tipos de conflictos que surgen a través de división de la tierra, del agua, este tipo como que son como la raíz, ¿sí? Y menciona como la falta de cooperación.
Entonces no sé qué piensa usted en cuanto a estos puntos que me llaman la atención. Ese capítulo, el de Construyendo Pirámides, para mí, pues a mi parecer, de manera subjetiva, creería que es uno de los mejores capítulos del libro. Inclusive yo cuando este libro yo lo leí hace más o menos 4 años, ¿sí? Estaba yo en la universidad, estaba en una clase, creo que era de humanidades, y el profesor en ese momento nos puso a leer unas fotocopias en las cuales era este capítulo de Construyendo Pirámides. Él no nos habló del autor, simplemente léanse ese capítulo y ¿Y era una simplemente para mí materia, me qué pareció materia era? maravilloso. ¿Cómo? ¿Qué materia era? Era creo que era sujeto y sociedad, creo. Mm, Y he allí el punto trascendental de por qué él nos quiso poner a leer ese capítulo, porque ese capítulo lo que habla es de eso, lo que habla es de describir cómo el ser humano, luego de su revolución cognitiva, que creo que esa ya la abordaron en el capítulo pasado, cómo gracias a esa revolución cognitiva y a la creencia o a la innovación sobre ciertos mitos, pues es como se empieza a construir la sociedad, y él lo asemeja como a una pirámide. Y pues que en esa pirámide, en su cúspide, pues podemos encontrar lo que es los dioses, luego puede estar la economía, porque él también luego va a abordar el tema de por qué, si bien el ser humano es tan diferente y todos somos tan disímiles en algún sentido, podemos cooperar, algo que no sucede con otras especies o con otros animales. En cambio, el ser humano puede cooperar a una gran magnitud, y gracias a esa cooperación o a esas comunidades es que podemos tener las sociedades pues, que hemos tenido desde antaño y que aún continuamos viviendo en sociedad. Y ahí me parece un elemento muy importante sobre cómo lo define él, cómo esas pirámides, cómo se construyen. Pero a su vez, también el capítulo es excelente porque él deconstruye. Él te va a explicar cómo se ha construido, pero a su vez intenta de que en la posmodernidad, cómo se puede también deconstruir esos mitos y cuáles son esos mitos que aún creemos que son ciertos, pero que a fin de cuentas son simplemente ficciones y son simplemente invenciones del ser humano para poder vivir en sociedad. Y que hay muchos aspectos, pues que lo hemos visto nosotros que somos abogados, en el hecho de que la manera de poder crear ciertas realidades, pues son a través de estas ficciones. Y a través de las ficciones es que las sociedades pueden tener un devenir o pueden continuar en su formación. Pero ese capítulo, Construyendo Pirámides, de Yuval Harari, hace 4 años lo leí y siempre me ha parecido un capítulo excelente, y pues que ojalá todos podamos en algún momento de nuestras vidas poder leer ese capítulo. Y de hecho allí, como lo que menciona usted, Juan, en ese capítulo él empieza como lo que llamaríamos el orden imaginado, ¿no? Aquellas ficciones que es a lo que usted hace alusión, y de las jerarquías, y de hecho toca a Babilonia, así como este gran imperio, en el año 1776 a.C., y se menciona allí como este orden jerárquico y este código de Hammurabi, que inclusive pues es de los primeros que nosotros como abogados vemos en la carrera, o que nos enseñan como de los antecedentes normativos o como tal en su momento. Y se menciona pues cómo el ser humano crea estos órdenes imaginados a través de dioses, de sentencias, y inclusive cómo en esa época se establecía un orden social, y este código Hammurabi, que era el rey Hammurabi, ¿sí?, decía que él había sido llamado por unos dioses, ¿sí?, para poder representarlos y para poder dirigir a Babilonia en su momento. Y se clasificaban las personas en lo que hoy, por ejemplo, diríamos estratos social 1, 2, 3, 4, 5. En aquella época eran 3: los superiores, los plebeyos y los esclavos. Y en este código Hammurabi se establecía cuántos ciclos de plata valía, por ejemplo, un plebeyo, o qué pasaba si un superior agredía a otro superior, cuál era la condena que pagaba. Entonces, si lo analizamos con el derecho a la actualidad o con los pensamientos de la actualidad, nosotros reflexionaríamos y diríamos que era descabellado, ¿no? Porque valía menos un plebeyo que un superior, o un esclavo menos que un plebeyo. Entonces, allí menciona lo que usted me decía ahorita del orden imaginado, entonces las ficciones que creamos los seres humanos para poder convivir o poder
transitar este mundo, y entonces da el ejemplo del cristianismo, es un orden imaginado, el capitalismo, inclusive la democracia, y establece el orden imaginado a partir de dos fuentes, como es la realidad objetiva, ¿sí? Entonces da un ejemplo de qué es una realidad objetiva. Entonces dice la biología. Entonces, por ejemplo, dice la, eh, la biología dice que somos distintos, ¿sí? Entonces, desde la ciencia se puede establecer por qué somos distintos y eso no tiene discusión alguna. Mientras que o por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Independientemente de si estamos en América, estamos en Asia, si es un europeo, si es un africano, pues la ley de la gravedad va a ser igual en cualquier parte, ¿sí? O se van a establecer bajo esas mismas reglas. Mientras que la realidad subjetiva es donde entran en juego los mitos, los derechos humanos, por ejemplo, los principios y todo esto. Y allí hace una reflexión Harari en cuanto a que cómo mantener estos órdenes imaginados, ¿sí? Entonces uno podría pensar a través de la violencia. Dice que la violencia no serviría para mantener un orden imaginado, sino que se inventan otro tipo de situaciones. Y da un ejemplo muy chévere allí en el libro, en la página 130, donde dice, usted a través de la violencia puede mantener un orden, ¿sí? Pero hay algo más efectivo que la violencia. Y dice en la página 130, donde dice, se pueden hacer muchas cosas con las bayonetas, pero es bastante incómodo sentarse sobre ellas. Dice, un único sacerdote suele hacer el trabajo de 100 soldados y de manera mucho más barata y eficiente. Además, con independencia de lo eficientes que sean las bayonetas, alguien tiene que esgrimirlas. Entonces, allí es donde se crean como estas figuras que dirigen ciertos grupos en la sociedad y hace que estas personas sigan como ese orden imaginado que se cree en determinado grupo. Y bueno, allí habla, por ejemplo, acerca de las necesidades básicas del ser humano versus las pirámides, ¿sí? Entonces hay una anécdota de Diógenes y ya Juan nos hablará un poquito más acerca de esto desde el punto de vista de la filosofía, que es un apasionado de la filosofía. Entonces menciona allí la anécdota de que un día estaba Diógenes, el creador de la escuela cínica, ¿sí? Entonces dice que llegó Alejandro Magno. Alejandro Magno, entonces dice, visitó en una ocasión a Diógenes, mientras éste se hallaba descansando al sol, y le preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Entonces, bueno, vamos a contextualizar. Estamos hablando del imperio, sí, cuando estaba el gran Alejandro Magno, es como decirlo en la actualidad, digamos, como tal vez el presidente de los Estados Unidos o una persona muy importante y que llegue donde nosotros y nos diga como, venga, ¿qué puedo hacer por usted? Entonces, ¿qué pediríamos nosotros? A alguien importante, a alguien reconocido. Pero en aquella época, Diógenes, ¿qué fue lo que le respondió cuando Alejandro Magno le hizo esta pregunta, como, ¿qué puedo hacer por usted? Y Diógenes le dijo, sí, hay algo que puedes hacer por mí. Por favor, muévete un poco a un lado, me tapas la luz del sol. Entonces, uno queda allí asombrado y uno diría como, bueno, cínica esa respuesta, ¿no? Y por eso tal vez dice que fue el padre o el de esta escuela de la parte cínica. Y yo recuerdo allí cuando usted mencionaba, me recomendaba el libro sobre la brevedad de la vida, de Séneca. Entonces yo dije, ¿será que tiene que ver con el título? Y me imagino que hablará de la simplicidad. Entonces correlacionamos un poquito esta anécdota de Diógenes con Alejandro Magno y este libro sobre la brevedad de la vida que usted me recomendó en su momento, Juan. Hombre, Rigo, no, esta anécdota, pues uno quisiera que esto hubiese pasado, pues a veces lo cuentan como una anécdota que sucedió, otras veces lo cuentan simplemente como para engrandecer mucho más el nombre de Diógenes, pero donde esto hubiese pasado, esto hubiera sido maravilloso, porque estamos hablando de Alejandro Magno, del emperador Magno de prácticamente todo el mundo, el conquistador de Asia, que a sus 13 años ya, mejor dicho, tenía a sus espaldas un gran imperio. Y efectivamente, pues lo que se cuenta es que cuando Diógenes se encontraba Diógenes vivía como una especie de, ¿cómo lo podríamos llamar hoy? Como de barril, como una especie de cóncavo allí pues en donde él estaba muy apartado de la sociedad y él estaba viviendo, inclusive se pasaba o se paseaba por la plaza de los griegos y Diógenes siempre iba sin ropa, hizo muchísimas cosas, pues que tendríamos que hablar mucho sobre Diógenes. Pero esa anécdota en específico en donde él habla
que llega Alejandro Magno y le dice, Diógenes, me han hablado muy bien de ti, pues que eres al parecer un hombre que iba con una linterna, que se decía que él iba con una linterna, perdón, una linterna no, iba con un velón, y decía que lo que estaba buscando era un hombre honrado. Y al parecer una vez, estando en un río, vio a un niño eh, tomando agua desde sus propias manos, y Diógenes dijo que cuando vio a ese niño, vio al único ser humano más honrado que es, y que se asemeja también muy bien a la otra anécdota con Alejandro Magno, que es buscar en la simplicidad de la vida, es buscar esos detalles de la vida eh, que no son más allá de ese cierto contenido que muchas veces nosotros le ponemos a la vida de siempre buscar buscarle un sentido cuando no vemos las cosas en concreto y no vemos las cosas en lo simple. Y efectivamente también Séneca, en su libro la brevedad de la vida, él habla de eso. Habla de que el ser humano no tiene, no es que no tengamos mucho tiempo, sino que es que no lo sabemos implementar muy bien o no sabemos ocuparnos en lo realmente importante. Y para Diógenes en ese momento, lo realmente importante no era solicitarle a Alejandro Magno, pues, deme poder, deme, no sé, un imperio o ejército, o mujeres o vino, no, sino que lo que quiso pedir en ese momento fue, quiero que te apartes porque no me estás permitiendo disfrutar del sol. Entonces, de allí se han escrito muchísimos libros sobre esa anécdota. En este momento estoy leyendo también a Marco Aurelio, te lo recomiendo, su libro Las Meditaciones, y es excelente, pues todos parten desde el estoicismo, y muchas veces uno creería que esa acción de Diógenes puede ser una acción muy estoica, pero su respuesta es lo que lo convierte en cínico, porque fue muy cínico Diógenes cuando pues le dice esto a Alejandro, o cuentan que las anécdotas que le dijo esto a Alejandro Magno, le dice, quítate que lo que yo realmente quiero es poder disfrutar del sol. Y extrapolándolo a Yuval Harari, efectivamente podemos ver que el ser humano en sus inicios y por el mismo acontecer evolutivo, porque hay que entender que este autor parte es desde la evolución y desde un pensamiento científico, y no hace un sendero o no ahonda en aspectos metafísicos. Y allí es donde está la importancia de Yuval Harari, que es que él te va a contar la historia desde una óptica, como lo han venido desarrollando los científicos, alejándose o apartándose un poco de las creencias, inclusive en sus posteriores libros, que ojalá espero que los podamos comentar, él hace una crítica, pese a que él es israelita, y pues después que uno entendería que él profesa o que comulga con el judaísmo, por el contrario hace también una fuerte crítica al judaísmo, como también la hace al cristianismo cuando se llega al capítulo sobre la revolución agrícola, y habla de por qué el ser humano, pues en lo que a nosotros malmente nos enseñaron como esa pirámide de alimenticia, y que pues se supone que el ser humano está en la cúspide y que los demás animales pues nosotros podemos abastecernos de ellos y alimentarnos de ellos y sobreponer nuestra voluntad por encima de los animales. Él también aborda muy bien esos temas, pero ya, perdón que haya divagado un poco, trayéndolo ya al tema simple de ver las cosas. Eso es lo importante del libro. No es un libro que te va a adornar con esos discursos o con lo que él llama las pirámides imaginarias o el orden imaginario, sino que él intenta exponer al lector, mire, por esas simplezas que tiene el ser humano o ese diario vivir del ser humano, se han venido construyendo estos órdenes imaginarios, llámelo religión, llámelo economía, inclusive va a hablar del amor, de cómo el amor simplemente es una sensación pues se segrega a través de hormonas y a través del cerebro, lo que nosotros llamamos amor. Ahí en palabras de él podríamos decir que ese es otro orden imaginario, o ahí se está construyendo también otra pirámide ficticia, cuando simplemente son funciones biológicas que se han venido desarrollando a lo largo de la cadena evolutiva del ser humano, y el ser humano pues lo ha llevado, lo ha dimensionado a estos otros aspectos.
Hay un libro muy bueno, no sé si Rigo ya lo ha leído, y es El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Richard Dawkins también intenta refutar, o no intenta refutar a Dios, sino que él simplemente desde la ciencia, desde la biología, lo que habla es que es muy probable de que no exista un Dios. Y dice que la religión, pues, es también un subproducto de la evolución. Y él desarrolla este temario y pues ha escrito muchísimos libros sobre eso. Y a mí Yuval Harari me parece también muy similar cuando habla de este tema de la construcción de pirámides. Cómo las grandes ideas o las grandes instituciones, llámelo democracia, como lo hemos dicho, llámelo religión, como esas grandes instituciones simplemente son el rezago o son el subproducto de la evolución inherente del ser humano. Y ahí es lo que me parece valioso en este libro y fue lo que me encantó porque pues uno de niño y desde joven uno cree que todo es absoluto y que siempre hubo democracia y que siempre ha habido un Dios y que pues estamos en esta vida y vamos, y luego que muramos pues vamos a pasar a otra vida, pero no hacemos una deconstrucción de todas esas instituciones. Bueno, ¿esto de dónde viene? Y este autor lo hace supremamente bien y por eso yo siempre recomiendo este libro. Yo lo leí hace 4 años y es el libro que uno de los autores que mejor recomiendo, además que fue bestseller porque de Animales a Dioses ha tenido ventas a nivel mundial y ha sido traducido a muchos idiomas. Fue el libro de cabecera de Barack Obama, pues lo leyó lastimosamente el creador de Facebook, porque es una crítica que también se le puede hacer a él en sus próximos libros, que es el tema de por qué él intenta indicar que el ser humano, para poder seguir en su evolución, pues va a llegar ya a tener que ser prácticamente un cyborg, o sea, unirnos con las máquinas. Eso es una crítica que también se le hace a Yuval Harari porque comulga bastante con ese tema del metaverso y con ese tema de esa índole. Entonces, algo muy importante en este capítulo y que a mí me gustó demasiado, y es el hecho de que él también habla de que en la construcción de ese orden imaginario, en un momento el ser humano tuvo que descubrir o tuvo que tener la inventiva de la escritura. Y la escritura, en este caso, en el imperio babilónico, en este caso la escritura tiene su origen o tiene su génesis en poder contabilizar o en poder tener esas relaciones de mercado. Es decir, cuando el ser humano, en el momento que dejamos de ser nómadas y el ser humano comenzó a ser, que dejó de ser cazador-recolector y comenzó a tener esos asentamientos en los cuales se volvieron a posteriori a comunidades, pues se tenía que haber un intercambio entre esas comunidades y eso ha estado muy estudiado y pues los científicos lo han dicho, porque han encontrado bastante, uno no entiende por qué hay papa, por qué se encontraron plantaciones de papas al otro lado del continente y fue por ese intercambio que se hizo, intercambio que también se hizo con animales. Pero lo importante es que en el momento que se hizo la invención de la escritura se hace es para poder contabilizar y poder decir, bueno, usted me adeuda y yo soy su acreedor. De esto se han escrito muchísimo. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, en la genealogía de la moral, él habla de que ese es un estadio supremamente importante para el ser humano. Él dice que en el momento del intercambio es el ser humano adquiriendo razón y poder contabilizar ciertos aspectos abstractos o poder generar algún tipo de baremos sobre lo que necesitaba el ser humano. O sea, yo tengo papas y usted tiene ganado. ¿Cómo llegó el ser humano a poder decir cuánto o cómo puedo identificar yo que lo que yo tengo y lo que usted tiene, cómo nos podemos ver beneficiados en ese intercambio? Entonces Friedrich Nietzsche, y perdón que me sienta tanto rico, no, tranquilo, pero sabe que estamos, tranquilo. entonces Nietzsche en el libro dice, el ser humano es allí donde adquiere por primera vez conciencia y además es allí donde se ejerce por primera vez lo que él llama o él denomina que el ser humano es un animal que puede hacer promesas. Y es un aspecto muy importante porque es un aspecto psicológico y que de allí se van a crear instituciones, como yo le podría decir que de ahí viene el tema de justicia. En el momento que había ese intercambio y se crearon esas dos personas, digámoslo así,
el acreedor y el deudor. Ya cuando el acreedor y su deudor pues no les redistribuía lo que se habían intercambiado, dice Nietzsche que en ese momento es cuando el ser humano empieza a querer decir, eso no es justo. O como lo escuchamos ahora, que cuando alguien hace o comete un delito, se le dice, tiene que pagar por ello, tiene que pagar por ese delito o por esa conducta punible que llevó a cabo esta persona. Entonces, para Friedrich Nietzsche, en el momento que el ser humano pudo contabilizar y pudo hacerse promesas frente a sus semejantes, y a través de eso el comercio, y a través de allí surgieron los contratos, y de allí a través surgió entonces un sistema económico, y a través de allí surgió más adelante lo que se llamó como usura, de allí más adelante incluso nos podríamos remontar a la reforma protestante. Pero uno de los aspectos muy importantes, y que Yuval Harari también lo nombra, es ese: en el momento de que el ser humano pudo hacer la invención de la escritura y pudo hacer promesas y poder generar esa conexión de seres humanos para poder, que si bien usted era de la Patagonia y usted era de Estados Unidos, digámoslo así, del continente de América del Norte, ¿cómo, si no teníamos nada en común, sí podríamos o sí podíamos tener una relación y podíamos tener una cooperación, pese a que no compartíamos los mismos dioses, pese a que no compartíamos el mismo lenguaje? Sin embargo, sí podíamos cooperar en esas, lo que hoy llamamos bienes y servicios, pero en ese momento pues de primera necesidad. Les recomiendo mucho la lectura de la genealogía de la moral. Además, Nietzsche, pues como lo dice su nombre, de allí va a indicar él de cómo se crea esa moral en el intercambio. Para él es muy importante el asunto del intercambio, y él empieza a desarrollarlo hasta que llega hasta decirle, mire, la noción el concepto de justicia, tenemos que remitirnos directamente a ese primer intercambio del ser humano, porque en la psiquis del ser humano algo cambió en ese momento, así como una revolución cognitiva en el momento que el ser humano baja del árbol y pues ya quiere, empieza a ser un bípedo. En el África, allí hubo otra revolución cognitiva y todo cambió. Todas esas instituciones, entre comillas, comenzaron a cambiar con cada situación acontecida, y como lo dice Yuval Harari, el ser humano desarrolla o tiene unas nuevas conceptualizaciones sobre lo que es la vida, y en este caso la vida en sociedad. Entonces, ya para cerrar, digo, me parece sumamente interesante ese tema de la escritura. Usted habló también del tema de la economía. No sé usted qué aspecto le pareció importante ahí en este capítulo. Allí, antes de responder a esa pregunta, Juan, donde está esto de ese capítulo de sobrecarga de memoria, que es donde menciona todo esto de la parte económica, ¿sí? De cómo surgió en su momento la parte de contabilizar, ¿sí? Para el trueque, para el intercambio de productos como tal en su momento. Harari menciona que hay tres bases sobre las que se sostiene como este orden imaginado, como todas estas ficciones del ser humano. Y él menciona, por ejemplo, que una de ellas es el individualismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el individualismo? Es decir, el valor individual que me doy yo mismo, ¿sí? Entonces, él da una comparación que en la época medieval, como los niños no tenían su propio cuarto, sino que dormían, era como en el castillo, en un gran salón. Entonces, no tenían un cuarto como hoy en día tienen los niños y tienen sus afiches de sus cantantes preferidos o sus que identifican su música o sus credos de alguna manera. Entonces él dice que una de las bases donde se sostiene como ese cualquier orden imaginado, llámese del cristianismo, llámese económico, llámese hobby, músico, artístico, bueno, cualquiera de estos, es porque tenemos ya en nuestro cerebro de que el valor me lo doy yo mismo y que no importa lo que piensen los demás, ¿sí? Entonces eso ayuda en cierta manera a decir como, es que usted debe tener personalidad, debe tener carácter, ¿sí? Y lo que los otros piensen no importa. El libre desarrollo de la personalidad, diríamos, como desde el campo del derecho, ¿no? El respetar ese valor individual. Otra base del orden imaginado que menciona Harari es los deseos, ¿sí? Entonces allí es donde usted menciona hace un ratico en cuanto al amor. Entonces decía que lo que hace esta base que sostiene este orden imaginado es el consumismo romántico, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos venden el consumismo romántico? Experiencias. Entonces, los viajes, la cocina, la ropa, los lujos. París ya no es
X, queda en X país, ¿sí? Sino que París siempre, las películas, Hollywood, todo es como, uy, la ciudad luz, la ciudad del amor, donde todo es sueños. Entonces dice que lo que nos vende todos estos deseos es este consumismo romántico, es experiencias, ¿sí? Que el ser humano gira alrededor de eso y por eso es que está todo el día, todos los días como en pro de busca de algo. ¿Y qué son esas experiencias? Que en el pasado, pues los faraones, nuestros antepasados no pensaban como voy a ir a conquistar a esta otra persona y voy a llevar a tal ciudad, a la ciudad luz de ese momento, no. En su momento era que era este consumismo romántico, eran las pirámides, por eso el capítulo se llama como la construcción de pirámides, ¿sí? Solo que ya son imaginarias. En esa época que eran pirámides, era momificación, eran los templos, inclusive los palacios como Taj Mahal, ¿sí? Donde este personaje manda a construir este edificio en honor a su esposa o a la mujer que estaba a su lado. Y la tercera base, ¿sí? La primera era el individualismo, la segunda los deseos y la tercera sobre los que se sostiene estos órdenes imaginados es el intersubjetivismo. Entonces, ¿qué es lo que explica Harari? Dice, primero debemos diferenciar entre objetivo, subjetivo y lo que es lo intersubjetivo, ¿sí? Entonces dice, lo objetivo es, por ejemplo, la radioactividad, ¿sí? Entonces recordamos a la premio Nobel de Química y Física María Curie. Entonces dice, la radioactividad, como nadie la va a discutir, ¿sí? Como hay unos principios científicos sobre los que se puede argumentar que existe esta y no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar hoy o no va a cambiar hace 100 años, más allá de simples experimentos que se hagan o novedad en la ciencia, pero sus bases como tal van a ser las mismas. Y ese es como un conocimiento o una base objetiva, ¿sí? Entonces no se altera, ¿sí? Dice ahora cuál es la otra, la subjetiva. Entonces habla del niño, el ejemplo del niño que tiene un amigo imaginario. Eso solamente es del niño. En la medida que crece el niño, ya es un adolescente, ya perdió su amigo imaginario. Pero aquí viene la más importante, que es la intersubjetiva, ¿sí? Donde dice Harari, esta es una de las tres bases, aparte del individualismo y de los deseos, sobre la que se sostiene este orden imaginado, que ya abarca una comunidad en general o al mundo, ¿sí? ¿Y cuáles son ese ejemplo de orden imaginado o de intersubjetivismo? El dinero, las leyes, los dioses, las naciones, y es lo que decía usted ahorita, Juan, ¿no? Como independientemente si está en X país y yo estoy en Y país, sabemos los dos que independientemente de la moneda, yo quiero obtener un producto o un servicio y esta otra persona me lo puede ofrecer, pues los dos creemos en el dinero. ¿Por qué? Hay un banco que nos hace creer que él respalda ese dinero, hay un orden global, los presidentes, los estados respaldan esta moneda, entonces todos tenemos confianza en esto. Y para responder a la pregunta que usted me hacía en la parte económica, Juan, pues me llamó la atención de cómo Harari menciona este orden imaginado de la escritura y hace un recorrido por el diferentes tipos de escritura que ha existido en el mundo. Entonces clasifica la escritura parcial, como por ejemplo la escritura de los sumerios, ¿sí? O por ejemplo la cebada, que en sus inicios se hacía el trueque era con cebada, entonces 3 kilos o en su momento como se llamara, ¿sí? La medida de peso de su momento. Entonces tanto de cebada por tanto para obtener unas manzanas, ejemplo. Los primeros mensajes, dice Harry, no fueron poemas, no fueron cartas, sino que eran códigos que tenían que ver con trueques de economía, de préstamos, ¿sí? De las cifras de los impuestos, y menciona otra escritura parcial como el quipu, ¿sí? Que eran puras cuerdas de nuestra cultura precolombina y de cómo están clasificadas estas cuerdas, los nudos y todo eso para contabilizar. Y dice que solamente esta escritura parcial es de un solo lenguaje, o sea, servía solamente para un eje en específico como era la economía, los impuestos o los números. Y ya más adelante Harari menciona la escritura completa, ¿sí? Y es allí donde empieza a hablar de los jeroglíficos, del braille. Es un lenguaje que puede permitir la poesía, la combinación de números, de letras. Entonces ya es un lenguaje como tal completo. Por eso dice que es una escritura completa. Y allí lo que me llama la atención de esto, Juan, es cómo dice Harari que nosotros los seres humanos tratamos de, a través de la tecnología, hacer hablar, sentir y soñar a los ordenadores en el idioma de los números, ¿sí? Entonces, transmitir emociones de nosotros como seres humanos o de deseos,
pero a través de los números binarios, por ejemplo, que es como como la base sobre la que funcionan los computadores, la tecnología. Entonces allí se habla más adelante en el libro de por ejemplo, los psicólogos, cómo acuden a la estadística y cómo se trata de medir en números la felicidad o la miseria o la riqueza de un país y de cómo tratar de transmitir esos sentimientos del ser humano, pero que puedan ser hablados a través de la tecnología. Entonces, básicamente eso me llamó la atención de este capítulo donde habla de la sobrecarga de la memoria y que toca este punto de la economía. Y ya para pasar a otro capítulo que es el 8, donde dice no hay justicia en la historia. Antes de hablar allí, no sé si Juan quiera mencionar algo en cuanto a lo que comenté o agregar algo para pasar a este punto. Bueno, no, pues sobre ese capítulo podríamos hablar muchas horas o muchos días, mucho tiempo, porque ese capítulo es muy bueno, es excelente. Creo que es el capítulo central en el cual ya él comienza a direccionar no solo la terminación de este libro, sino también donde da comienzo o donde le da cabida a esas nuevas ideas que va a plasmar en los libros subsiguientes. Pero no, creo que ya usted lo plasmó muy bien, digo, que me gusta bastante ver cómo esa manera de interpretación que usted le ha dado, porque no es fácil, porque cuando uno se enfrenta a este capítulo, se siente, te hago la pregunta, no sé si llegases a sentir un vacío como existencial luego de leer ese capítulo. Me llamó la atención cuando, por ejemplo, él dice de todo lo de... Sí, hay una frase, por ejemplo, donde dice, cuando piensa que usted se libera de una cárcel, simplemente salió corriendo, pero a meterse en otra cárcel. Ahora, Algo así dice allí, ¿no? exacto. Exacto, a mí me pasó lo mismo, con decirte que cuando leí esto en mi universidad, recuerdo haber salido directamente a buscar el libro. Le pregunté a mi profesor ese capítulo de dónde, a qué libro pertenece o a qué autor. Me dijo, no, es un libro excelente que yo les recomiendo muchísimo. Salí de allí de la universidad, lo recuerdo, lo compré allí aquí en Pereira, en la Plaza de Bolívar, y lo estaban vendiendo. Y no, simplemente creo que en una semana ya lo había terminado. Y ese capítulo, creería yo que hizo o caló muchísimo en mí, hizo bastante mella esas ideas, esa reconstrucción o de construcción de esas quimeras o digámoslo de esas ficciones que el ser humano ha creado a lo largo de su periodo en esta tierra. Y allí es donde se debe de partir siempre para poder adquirir ese nuevo conocimiento o para poder, de manera subjetiva, poder usted tener alguna postura, ya sea crítica frente a estas instituciones y cuáles creer o cuáles cree uno que deben de ser cambiados o cuáles deben de ser modificados, y por el contrario hay unas que deben de retomarse nuevamente, como bien usted lo decía en el ejemplo de que cuando los infantes dormían en los castillos, en esos castillos pues eran, no es como ahora que el ser humano ha tenido la posibilidad o ha tenido esas, entre comillas, mejoras de poder tener unas condiciones de vida mucho más cómodas. Y en este caso, ellos compartían, era en un salón grande, y en ese salón grande se generaban intersubjetividades o se generaban relaciones de poder, como lo diría Michel Foucault, y en esas relaciones de poder se tenía que tener ciertas conductas éticas y conductas morales. Y es allí donde él habla que por eso esa cooperación que se da o esa necesidad de que el honor se mantuviese incólume es lo que hace que en estas sociedades, es una crítica que también es una crítica que hace él, es como el individualismo y el creer que en mi habitación ya es ese microcosmo o es el mundo en el cual yo habito y que fuera no hay nadie más, que el vecino no importa, que no sé qué está pasando en mi barrio, no sé qué está pasando en comunidad. Ese individualismo es una pequeña crítica que él indica allí, que esas ficciones o esas entidades o esas instituciones que se está creando o se han desarrollado por el ser humano, hay muchas que están llevando al ser humano a vivir en un individualismo, pese a que el origen y lo que hoy nosotros disfrutamos y lo que hoy nosotros conocemos por sociedad se originó es a través de esa cooperación y es a través de las relaciones intersubjetivas. Y por eso ese capítulo a mí me parece
excelente. Ese día en mi universidad me voló la cabeza ese capítulo de Construyendo Pirámides. Yo me preguntaba mucho el derecho, porque el derecho también es una ficción. El derecho tiene, nosotros como abogados trabajamos sobre figuras que son también intersubjetivas. Los abogados acudimos a la tutela del Estado, pero simplemente porque los ciudadanos, a través de una medida intersubjetiva, pues todos creemos que como uno de los valores o como una de las instituciones que deben de reinar en nuestras sociedades es la justicia. Y por eso es que es muy importante, y para el Estado lo es, y para los políticos lo es también, el tema de la deslegitimación del poder. Cuando vemos un poder deslegitimado, pues vemos que todas esas instituciones que nosotros hemos venido conceptualizando se empiezan a ir a derrumbarse. En un poder deslegitimado simplemente dejamos de tener justicia, dejamos de tener democracia, dejamos de tener economía y volveríamos al hombre de la caverna y tendríamos que empezar nuevamente a construir sobre lo que hemos estado perdiendo. Y hay unas posturas muy peligrosas que luego, no sé, digo, si lo podemos hablar luego, y podemos también tener libros sobre esas posturas, como es el anarcocapitalismo, como es el minarquismo, que son posturas económicas y sociales que quieren hacerle ver al ser humano que él simplemente es un animal individualista y que simplemente él es el que debe de primar por encima de los demás. Yuval Harari también en este libro, y es allí vuelvo y lo recalco, es sumamente importante este capítulo por ello, porque ahí es donde él también va a desarrollar el porqué, ese individualismo y creer que existen razas superiores. Él va a hablar también de lo sucedido en el nazismo, y él va a hablar el por qué hay un aspecto biológico, entre comillas, que estas posturas socioeconómicas pues intentan, en ese momento están intentando tener muchos adeptos, y cada vez vemos que la comunidad y la sociedad en lo que es en un aspecto como pequeñas comunidades o pequeñas intersubjetividades, lo que quiere es que cada uno se aísle y inclusive lleguemos a hablar de un federalismo nuevamente. Pero es muy importante porque esto es lo que me gusta de ese tipo de libros y de ese tipo de capítulos, porque te llevan a otra cosa, a pensar y a reflexionar demasiado sobre todos los puntos de vista. Ya el capítulo que sigue, sí me gustaría escucharte, Rigo, porque no lo tengo muy presente ya. No lo recuerdo muy bien, pero sé que si apenas tú lo empieces a discurrir, creo que entonces yo voy a poder opinar. Me hizo acordar del hacha, ¿no? Sirve el libro como un hacha que rompe el témpano de hielo, diría Kafka es el que diría eso, ¿no? Que la lectura, Kafka, que los libros, todo esto debe ser, es como un hacha que llega al cerebro como si fuera un témpano de hielo y lo rompe como tal. Eh, sí, ahorita que usted tiene alusión a lo del nazismo y todo esto, los arios, precisamente este capítulo del 8 donde habla acerca de que no hay justicia en la historia, habla de aquellas ficciones. Y a propósito, del 4 de julio, que se conmemora la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Donde acá en este capítulo habla acerca de aquellas 13 colonias que se independizaron porque no estaban de acuerdo en el trato que les estaba dando, pues, como el superior en ese momento, que era Gran Bretaña, ¿sí? Entonces se independizan como tal, y Harari menciona como a través de esto, a pesar de esa independencia y de supuestamente un alcance de derechos humanos, se sigue manteniendo como ciertas ficciones que se pueden considerar xenófobas, ¿sí? Como por ejemplo los supremacistas blancos, ¿sí? Entonces el Ku Klux Klan. Entonces habla acerca de que si inclusive ellos podrían desde la biología tratar de jerarquizar esta raza a través de los arios, y entonces menciona este punto, por ejemplo, de los hindúes, ¿sí? Sobre el sistema de castas y cómo en la actualidad este sistema de castas, que tiene que ver como de un ser purusha, ¿sí? Entonces que es como un ser que tiene brazos. Código de Manu. Exacto, que tiene brazos, tiene su rostro, tiene su boca, es un ser primigenio, algo así es la palabra que utiliza en el libro. Entonces dice que como este ser, las diferentes castas para los hindús, entonces que, por ejemplo, los Vaishyas, que son los campesinos, entonces salen de cierta parte de este ser, entonces unos de los brazos, otros de las piernas, otros nacen o se desprenden de los ojos, de los músculos, entonces los Shudras, que son los criados,
y los brahmanes, ¿sí? Que son los sacerdotes. Entonces, una teoría y una ficción donde dice que las castas, y dependiendo de dónde haya nacido supuestamente cada una de estas castas, tienen una importancia dentro de la sociedad a la hora de, por ejemplo, el matrimonio, de poder relacionarse un grupo de una familia con otros. Entonces habla de todas estas ficciones allí Harari que se inventan, que hay en la actualidad y que persisten. Y ya más adelante Harari lo que hace es hablar de la conquista de América, ¿sí? Y de cómo los esclavos africanos, por qué a América vinieron esclavos africanos, y entonces dice es porque ya se exportaban esclavos africanos al oriente, pero que a América quedaba más cerca al África y por eso traían los esclavos allí. Ya había un mercado allí de esclavos, entonces era más fácil acudir a un mercado donde ya estaban los esclavos. Y dice que ya algo bien importante era la resistencia, ¿sí? O las cualidades de los africanos, que paradójicamente dichas superioridad o dichas cualidades hacía que fueran escogidos para ser tratados como inferiores. ¿Y cuáles eran esas cualidades? Pues de que el África fue donde surgió el tema de la malaria, de la fiebre amarilla, y como ya tenían en cierta manera una inmunidad genética, pues eran más resistentes, ¿sí? Y en el fondo, pues, si usted adquiría un esclavo, pues usted quería que resistiera, no que se muriera un par de días de haberlo adquirido, de haber pagado, de haberlo traído de un continente, sino que era un negocio. Entonces vamos a acudir a los africanos porque también tienen una inmunidad genética. Esas cualidades es lo que va a representar su inferioridad para nosotros, para poderlos subyugar. Entonces, básicamente, en esta parte, Juan habla acerca de esto y cómo Harari empieza a mencionar y qué mitos inventa la sociedad, porque inclusive después de haberse independizado Estados Unidos, muchos de aquellos que apoyaron y que aparecieron como nombres importantes dentro de la independencia aún seguían teniendo esclavos, pero creaban mitos o ficciones para justificar por qué tenían a estos esclavos, como por ejemplo acudir a un mito como lo de Noé y su hijo Can, ¿sí? Donde decía que Dios iba a maldecir a los negros, a los esclavos. Entonces, o por ejemplo la medicina, acudir a la medicina para decir que los negros eran focos de enfermedades. Entonces, cómo estas personas, a pesar de apoyar en cierta manera aquello que es legal, más no justo, ¿sí? Y firman y aparecen como próceres de la independencia, pero por otro lado están subyugando y teniendo esclavos. Entonces Harari empieza a mencionar cuáles son esos mitos que se crean, esas ficciones, ese orden imaginado para justificar estas barbaridades en la humanidad. Ahora, uno pensaría, bueno, en la actualidad, ¿cómo se está reemplazando esta esclavitud? ¿Sí? Entonces quisiera que Juan, ya con esta pincelada acerca de lo que trata este capítulo 8 y de la esclavitud de los africanos y de estas ficciones como de los arios, de los hindús, de las castas, también pudiéramos pensar cómo ha sido reemplazada la esclavitud, ¿sí? A cualquier persona hoy en día uno diría, mire, es que si yo voy y le digo a alguien, mire, es que en esa casa tiene un esclavo, pues eso sería algo como es como loco, vamos a meterlo a un sanatorio, ¿sí? Y la gente, cualquiera, un gran porcentaje diría, claro, la esclavitud, va contra los derechos humanos y todo, la gran mayoría, el 99.99% creería yo que está de acuerdo va en contra de la humanidad, del ser humano, pero la esclavitud ha sido reemplazada. ¿Por qué ha sido reemplazada en la actualidad? Entonces, allá hablemos de la sociedad del cansancio, hablemos de Bauman, hablemos de todos estos autores, y quisiera que Juan nos profundizara o nos diera su pensamiento en cuanto a este análisis que hace Harari. Que digo, este capítulo también ya logré recordar ciertas nociones del capítulo, y el tema de las ficciones de las razas, ese me parece un tema supremamente importante, y es un tema que aún hay ideologías que se sustentan o tienen sus pilares en este tipo de ficciones. Muchas veces hablo con personas, con compañeros, amigas, etcétera,
y a veces se intenta hablar sobre este tema de las razas o este tema del fascismo o del nacionalsocialismo como si fuese ya un tema del siglo pasado. Pero aún hay rezagos y hay pequeños grupúsculos en todo el mundo, inclusive aquí en Colombia, de grupos que aún enarbolan esas banderas de raza superior. En Estados Unidos ni se diga con los supremacistas blancos y con lo que ha sucedido con el tema de los tiroteos, que simplemente por ser personas de diferentes razas, o es que el solo hecho del tema de la raza parte de una falacia porque es que las razas no existen. Las razas no existen y ya hay muchos autores que han discutido sobre este tema de las razas y se han dado cuenta o han descubierto y han investigado que es que lo que llamamos nosotros razas, no, eso no existe y no hay, inclusive Harari también lo explica allí, que no hay ninguna evidencia científica que diga que es que efectivamente los alemanes, en este caso los arios, tendrían ciertas facultades potencializadas diferentes o disímiles a las que puede tener nosotros los latinoamericanos. Eso ya científicamente está totalmente refutado. Pero aún así, como te digo, todavía hay crepúsculos, todavía hay ciertas comunidades que aún enarbolan o aún abogan o comulgan con este tipo de ficciones, porque aún acabo es una ficción. El simple hecho de que Adolfo Hitler y con su grupo, porque no fue él solo, por cierto, estoy terminando el libro de Mein Kampf, de Mi lucha de Hitler, que le estoy haciendo una lectura desde ese aspecto crítico sobre el por qué los alemanes, o por qué en ese caso el espíritu del momento, o como se dice el Zeitgeist del momento, por qué tenía esa concepción de que la problemática de la sociedad en ese caso alemana, eran los judíos o eran los marxistas. Pero Harari también lo refuta también en ese libro en donde en el mundo no hay justicia, o en ese capítulo que se llama que en la historia no hay justicia, y es que cómo es posible que una persona simplemente, o un político, simplemente por conceptualizar y simplemente por decir que es que los judíos o que el resto del mundo eran razas inferiores, pues simplemente tendrían que desaparecerlos o tendrían que asesinarlos y cometer el genocidio sucedido o acontecido. Y es allí donde llegamos como al punto focal del pensamiento humano. Y es decir, cómo una ficción que empieza por un individuo desde su realidad subjetiva de cómo yo estoy en el mundo, de qué soy yo en el mundo, cómo a partir de ahí se le puede, digámoslo, perdón ese término, inyectar a otros seres humanos esas ideas o esas ficciones, y cómo a su vez entonces eso se va, como en un aspecto piramidal, se va incrementando y llega el momento donde ya se analiza la intersubjetividad, lo que también analizamos en palabras anteriores. Y esa intersubjetividad que parte de una concepción o desde una óptica de un solo individuo, mire lo peligroso que puede llegar a ser ese, mire lo peligroso que es esas intersubjetividades cometidas ya en masa o por ciertas personas que están de acuerdo con esas ficciones. Y ese es el punto donde Harari nos dice, ojo, miren que es que efectivamente nosotros hemos llegado aquí por la cooperación y por esa mitificación de ciertos aspectos evolutivos, pero hay otras ficciones que si las llevamos a un extremo, o hay ciertas ficciones que se sacan prácticamente de la chistera, mire lo que puede pasar. Nos puede tener un genocidio, como ha pasado el genocidio armenio, el genocidio nazi, lo que puede estar pasando en Palestina, lo que está pasando en ese momento en China también, es esas ficciones, y es lo que él dice, ojo, que es que esas ficciones que parten desde premisas falsas, mira hasta dónde pueden llegar al ser humano, y es uno de los grandes conflictos, o es una de las situaciones que inclusive en Europa se está discutiendo más. Hace poco leía a Vargas Llosa con la sociedad del espectáculo, y en ese libro aboga, pese a que sabemos sus posturas políticas,
pero Vargas Llosa a mí me parece un excelente escritor, pese a que con sus posturas políticas no comulgue muchísimo, pero es un gran escritor y tiene muy buenas ideas. Y en ese libro de la sociedad del espectáculo, y Harari también va a tocar este libro, este tema, digo, lo va a tocar en el libro en el segundo. Ese es, ¿De creo qué que lo tengo por lecciones para acá. el siglo XXI? Ah, ese, Homo Deus. Homo Deus, Este. Homo Deus. En Homo Deus, él va a tocar ese aspecto y va a decir, ojo, ojo porque la emigración, ojo porque la emigración es buena y es muy necesaria. Y se están construyendo ficciones sobre ese entorno también de ver al inmigrante como el enemigo. Y eso ha pasado, y eso tiene un tema de patrioterismo, tiene un tema de chauvinismo que se ha desarrollado también a lo largo. Y él dice, ojo que esas ficciones en el mundo actual, eso se está radicalizando y se está incrementando. Y mucho más con lo sucedido con el COVID, con la pandemia, porque vemos que los países con esas regulaciones lo que hicieron fue cerrarse y decirle solo vamos aquí a cuidar a nuestros ciudadanos. Afortunadamente, pues ya se está haciendo otra vez nuevamente una apertura y ahí también podemos entrar a lo que decía Bauman, que el tema de la globalización, que efectivamente la globalización también lo podemos llamar como una ficción, pero vemos que esa es una ficción que no, a nadie le causa como tanto daño como sí lo puede ser esas ficciones del patrón. Él tiene una postura y él dice, ¿por qué los refugiados cuando llegan a países como Francia y digamos que son adeptos o profesan una religión como puede ser la religión musulmana? Entonces él hace una pequeña crítica, él dice, ¿por qué sus prácticas religiosas deben aplicarse aquí a colegios o a las comunidades aquí francesas? Entonces él se preguntaba que era todo lo contrario, que lo que se tenía que hacer es que esas personas que quieren emigrar o que son refugiados deben acoplarse a la entidad o deben acoplarse a las costumbres de ese país. Y Harari va a refutar esto que dice Vargas Llosa, pues que a mí me parece un poco extremo que él diga que si yo soy católico, digámoslo, y si me voy para un país musulmán, entonces yo no voy a poder llevar a cabo mis credos. Y sabemos que es un derecho fundamental, la libertad de cultos y la libertad de credos. Y Harari en ese libro va a hablar en un aspecto sobre esta problemática. Él va a decir que por esas ficciones de patrioterismo, por esas ficciones nacionalistas, cuando estamos en un mundo altamente globalizado y en un mundo pues que la virtualidad y la tecnología lo que hace es cerrar esas brechas, no podemos seguir, o el ser humano, las sociedades no pueden seguir permitiendo que este tipo de pensamientos coapten o este tipo de pensamientos se inserten en los individuos y que volvamos a lo sucedido en el siglo pasado. Por eso este libro de Yuval Harari me parece sumamente importante porque aborda mucho de las problemáticas actualmente en las sociedades. Y el libro que sigue, que es este de Homo Deus, y en el de las lecciones creo que se llama las lecciones del siglo XXI, 21 lecciones que fue para el el siglo último, XXI. el siglo XXI. En ese hace como una recopilación de los 3 libros sobre sus ideas más importantes y allí hace esas últimas reflexiones, habla del que ya no vivimos en un leviatán de Hobbes, sino que ahorita vivimos bajo un contrato de sociedad un leviatán virtual, que nosotros ya en el momento que venimos al mundo ya venimos es bajo una concepción diferente del Estado, venimos bajo una concepción diferente de las redes de cooperación. Él va, ahí atrás lo tienes, ahí lo veo que está en la biblioteca, listo para leerlo. Tiene buena, buena vista, buena visión. Desde allá Sí, lejano no, se ve esa se identifica muy fácil. por el ojito. Exacto. Entonces ya en este último libro, pues ojalá en el club de lectura pues se pueda desarrollar y podamos hablar sobre él y reflexionar sobre él, porque también estamos hablando de un autor que bajo su óptica de sociedad o bajo su óptica de estudio, pues nos está dando una lectura del mundo y de la sociedad. Y ya para finalizar, este capítulo de En el mundo no hay justicia me parece excelente. Ese tema es que la problemática es inmensa y creo que es uno de los problemas
o es de los puntos más neurálgicos de las sociedades. ¿Cómo es posible que bajo una ficción de un Estado o de un credo, en la India pues hayan castas sociales y que dependiendo de su casta social usted va a poder eh, eh, contraer matrimonio con cierta casta social, o usted solamente va a poder ser un obrero porque usted no va a poder aspirar a entrar o a relacionarse con otras castas sociales. Esto a mí me parece, y eso está en un libro que se llama El Código de Manu, el Código de Manu. Es un libro muy interesante y es un código moral, pero bajo esa moral. Nietzsche también habla mucho sobre ese código de Manu. Inclusive hay una crítica que se le hace mucho a Nietzsche, y es que él decía que de los textos religiosos concebidos en el mundo, ese código de Manu, él decía que para él, yo estoy muy en desacuerdo con Nietzsche en ese aspecto, que para él ese era el mejor código o el mejor derrotero de vida para los seres humanos. Pero resulta que es que Nietzsche en ocasiones también manejaba algunos aspectos, algunas posturas, lo que él llamaba el superhombre y la voluntad de poder, y que hay hombres inferiores, pero siempre en nociones más espirituales o en nociones más de carácter o de voluntad. Y él por eso defendía mucho ese código de Manu. Y ese código efectivamente es por medio del cual se estratifican, o es por medio del cual se indica cuáles son las castas que pues ahorita están en la India. Y eso está sumamente arraigado allí. Eso no hay manera de una nueva concepción, porque aún está intrínseco a cada uno de sus ciudadanos. Y hay muchas películas que hablan sobre eso. En Netflix hay una película muy buena que creo que se llama El Ojo del Tigre. No sé si la has visto, digo, No. es de allí de un indio que vive en una población súper pobre allí en India, y él aspira a ser médico, pero allí empieza a tener muchas trabas para poder hacer trámites burocráticos a sabiendas de que él viene de esa casta, también para poder acceder a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, porque él viene de la casta inferior. Inclusive cuando consigue un trabajo como de chofer de alguien en una casta superior, en las mismas personas o los mismos jefes le hacen saber que ni siquiera es un ser humano, que simplemente es alguien que está para servirlos a ellos. Es muy buena, se la recomiendo, tiene un final excelente. No cuento más por si la quieres ver ahorita, después de que vea el club de la pelea, después de que vea la de David Fisher, pero esta también es sumamente, y allí se da cuenta usted cómo está ese arraigo de las castas sociales en la India, y cómo hay excelentes escritos sobre analizando este tema. Inclusive Thomas Piketty, este economista que está muy en boga, él también en su libro La historia de la desigualdad, en Capital e Ideología, hay unos capítulos que analiza muy bien la economía india a través de este tema de las castas sociales. Entonces se hace la pregunta, ¿será que un país con ese sistema de castas puede ser un país más productivo, o puede ser un país que económicamente pueda luchar contra la desigualdad? Y ahí, leyendo ese libro, ahí encontramos la respuesta. Digo, no me extiendo más, te escucho, ¿qué tal? No, es muy ¿Cómo interesante, va? Juan, porque, por ejemplo, todas estas ficciones y estas falacias, ahorita cuando usted mencionaba esta película, recuerdo que acá inclusive Harari coloca el ejemplo de Gandhi, egresado, ya abogado, egresado de una prestigiosa universidad, sí, colegio de Londres, donde él estudió Derecho, y en el tren quiso ir en el vagón, pues, donde iban los blancos, y lo sacaron a patadas, ¿sí? O sea, podrá ser muy egresado de prestigiosa carrera de Derecho de un colegio reconocido de Londres, pero todavía eso no le permitía, ¿sí? Como la igualdad. Entonces, otra de las falacias es, por ejemplo, como no, es que el que es pobre es porque quiere, ¿sí? Y el que es rico es porque se ha esforzado la vida y es porque la ha luchado, y es uno de las desmitificaciones que hace Harari en el libro, donde él, por ejemplo, dice en la página 156, la jerarquía de ricos y pobres, que ordena que la gente rica viva en barrios separados y más lujosos, que estudien en escuelas separadas y más prestigiosas, y que reciban tratamiento médico en instalaciones separadas y mejor equipadas. Les parece perfectamente sensata a muchos norteamericanos y europeos. No obstante,
es un hecho comprobado que la mayoría de las personas ricas lo son por el simple hecho de haber nacido en el seno de una familia rica, mientras que la mayoría de las personas pobres seguirán siéndolo durante toda su vida simplemente por haber nacido en el seno de una familia pobre. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de cultivar y refinar sus capacidades. Por regla general, que tengan o no dicha oportunidad dependerá del lugar que ocupen en la jerarquía imaginada de su sociedad. Harry Potter es un buen ejemplo de ello. Apartado de su familia de magos distinguidos y criado por personas ignorantes que no son magos, llega a Hogwarts sin ninguna experiencia en el arte de la magia. Le harán falta 7 libros para obtener el dominio de sus poderes y el conocimiento de sus habilidades únicas. Entonces, este lo coloco uno a reflexionar porque se escucha frecuentemente, ¿no? Es que si usted es pobre es porque quiere y el que es rico es porque se le ha luchado toda la vida. Y entonces no es así. Aquí Harari menciona, mire, la mayoría de personas que son adineradas es porque nacieron en una familia rica y no más el hecho de que, por ejemplo, lleguen dos personas que van a disputar un puesto en una universidad pública, supongamos, y ese joven tuvo la oportunidad, ¿sí? No estamos diciendo que sea malo, pero tuvo la oportunidad de estar en una familia de dinero y por X o Y circunstancia quiere ir a una universidad pública, cosa que es como la excepción a la regla, ¿no? Porque si alguien tiene dinero, pues no va a pensar en la universidad pública. Pero digamos que esta persona vaya a disputar ese puesto y toda su infancia, toda su adolescencia, su bachillerato, pues estuvo en colegios privados con los mejores docentes, entre comillas, formación. Era una persona que no tenía problemas de ejemplo de alimentos, de necesidades básicas en su hogar, tenía las comodidades, practicaba deporte, profesor de piano, profesor en algún deporte, etcétera. Con alguien que sea de clase humilde, económica, que ha tenido todas las necesidades por haber y por existir, pues nomás uno pensaría, bueno, ambos tienen la oportunidad de disputar el puesto para ser admitido a la universidad pública, pero estamos hablando de igualdad, ¿sí? Y prohibirle al que tuvo unas circunstancias más benéficas en su vida, entonces también es discriminación, lo estamos juzgando porque tuvo una oportunidad mejor de nacer en una familia adinerada. Entonces empieza a haberse una serie de cuestionamientos y donde tiene que aplicarse lo que nosotros los abogados conocemos como ter de razonabilidad, de proporcionalidad y todo ese cuento. Y bueno, ya para avanzar y poder ir finalizando, allí también en esta parte del libro Harari menciona sobre el patriarcado, ¿sí? Sobre aquellos mitos, aquellas ficciones que giran alrededor de la sociedad patriarcal, de cómo supuestamente los hombres son más fuertes que las mujeres o son superiores, y entonces empieza a decir por qué son más fuertes o por qué se consideran superiores o por qué ostentan los grandes cargos jerárquicos, ¿sí? En laborales y demás. Entonces, una de las razones es por la fuerza física, ¿sí? Entonces, él desmitifica y dice, si fuera por la fuerza física que aparentemente tiene el hombre sobre la mujer, pues la mujer está más acondicionada para aguantar periodos de hambre, de fatiga, inclusive enfermedades y el dolor. Entonces empieza a desmitificar como este tipo de ficciones o de ordenamientos que creamos los seres humanos para justificar una supuesta superioridad. Y habla otro de las razones por las cuales, por ejemplo, la sociedad patriarcal es la agresión o la violencia. Entonces los ejércitos, uno en los ejércitos ves puros hombres, ¿cierto? Uno no ve los soldados y todos, la mayoría es hombres, y entonces empieza a hablar desde ese punto de la violencia. Y cómo, por ejemplo, supuestamente la maternidad de la mujer es una debilidad o cómo hace que sea dependiente del hombre durante X cantidad de meses para alimentar a su hijo, entonces que el hombre se acostumbraba a salir a trabajar mientras que la mujer criaba al niño o estaba en estado de gestación y todo esto. Y ya básicamente, pues en el final, ya para terminar y para darle paso a Juan para que redondee y ya poder terminar la charla así del club de lectura, habla al final en este capítulo 9 la flecha de la historia, donde habla acerca de valores contradictorios, de cómo la igualdad versus la libertad. Entonces queremos que se nos respete la igualdad y queremos que se nos respete la libertad, pero Harari dice simplemente la historia de la humanidad es la biografía o es esa contradicción o esa lucha entre igualdad y libertad,
porque el que haya igualdad para uno significa que hay que restarle libertad a otros, y coloca el ejemplo de los ricos, ¿sí? Entonces, si se quiere dar la igualdad, por ejemplo, a las clases menos favorecidas, pues hay que mermarle libertades al que es rico, ¿sí? Y habla allí en el libro, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, de los demócratas, los republicanos, entonces que si el uno quiere utilizar su dinero en vez de que sea para un seguro médico, si muere, que lo quiera utilizar es para viajar o para otros aspectos de la vida y no pensar como en ese tipo de situaciones, y que esa es la lucha de la humanidad, de esa contradicción entre diferentes valores o principios. Y en el derecho nosotros los abogados, Juan, como lo entendemos, ¿no? Cuando hay colisión de derechos, entonces, ¿qué prima más, el derecho a la vida o el derecho a la creencia religiosa, libertad de cultos? Y colocamos el ejemplo siempre en la universidad, se nos colocaba el ejemplo del testigo de Jehová. Entonces, que el médico está el derecho a la vida, a salvar la vida, pero el testigo de Jehová que está allí en la cama dice, no, yo no recibo una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué prevalece? Y allí es donde entran nuestras cortes a ponderar, a hacer test de razonabilidad y demás, como cuál es el derecho que debe prevalecer. Y ya para finalizar allí en esta parte de la página 115 a la 229, que es lo que estamos hablando hoy en esta segunda sesión del libro de Animales a Dioses de Harari, se menciona acerca por ejemplo, algo que él dice el primer milenio, ¿sí? Que se dio entonces un orden, se da en tres aspectos importantes y que es lo que rige el mundo en la actualidad, o que son grandes órdenes, ¿sí? Que están establecidos en este momento, y uno de ellos es el orden monetario, que es el económico, ¿sí? Entonces menciona el orden político, y ese lo desprende a los imperios, ¿sí? Y el orden religioso. Entonces ya Harari en estos tres acápites menciona la parte económica, todo lo que es el trueque, la manzana, lo que hablaba Juan de cómo era el conflicto, entonces que si yo quiero manzanas pero el otro me está ofreciendo peras y yo necesito unos zapatos, entonces cómo fue surgiendo hasta llegar al dinero, al papel moneda. Eh, en el orden político analiza Harari los imperios, algunos imperios o los más importantes de la humanidad, entonces el romano, el árabe, el chino, el ateniense, el imperio acadio, el Maurya, el británico, y bueno, y hace una reflexión en cuanto a qué es un imperio, qué se considera un imperio, es bueno o es malo un imperio, son los buenos, son los malos, de cómo los imperios perjudican, entre comillas, las culturas y el libre desarrollo, la autodeterminación de cada pueblo o de cada país, porque un imperio pues es el conglomerado de poder tener autoridad sobre diferentes territorios, ¿no? O lo que diríamos, por ejemplo, como el sueño de Simón Bolívar, como que el continente americano fuera uno solo. Entonces ahí empieza uno a hacer como ese símil, esa comparación. Y básicamente eso es lo que hace Harari en esta parte de este libro. Y bueno, ese es como lo que yo puedo plantear de ideas generales. No sé, Juan, qué quiere comentar en cuanto a estos puntos que yo he tocado. Bueno, no, creo que los dos capítulos están bastante bien conceptualizados. No sé si de pronto las personas que estaban ahí por el chat del club de lectura, pues sí pudieron adelantaros y sí lograron leer esos capítulos. Por ahí estaba hablando con mi hermano, él aún no ha podido adquirir el libro, lo ha estado buscando por diferentes librerías, pero están agotados. Ese libro aún se sigue, pese a que ya tiene más o menos unos 6, 5 años, se sigue vendiendo, como dicen, como pan caliente. Démosle la Y cuña es que vale la pena. Por Buscalibre es donde yo compro la mayoría de libros. Allí, Sí. muy gracias, digo, voy a darle esa información para que lo pueda adquirir allí, porque no, pues, estuvo aquí en Pereira en un viaje y estuvo buscándolo por varias librerías y no, estaba agotado. Un libro que tenía aún bastante demanda. Y no, efectivamente, estos capítulos abordan muchísimo, pese a que son muchos conceptos en muy poquitas páginas. Creo que el autor le da un gran desarrollo, creo que el autor logra llegar a unas conclusiones muy acertadas, unas conclusiones que dejan al lector, inclusive él a veces utiliza esa manera de escribir donde le dice, piense el lector o fíjese el lector, haciendo esa invitación al lector a que efectivamente piense o mire o tenga esa visión que él está teniendo en el momento que escribió esas palabras. Entonces, el tema de igualdad, ese tema creo que lo desarrolla, si bien someramente, pero hace muy buenas conclusiones.
el tema del machismo, el tema del patriarcado, creo que también lo aborda en muy pocas líneas, pero hace un gran análisis sobre esa ficción, sobre la fuerza, sobre otras habilidades que tienen el sexo femenino, y creo él, yo leyendo este libro y a posteriori que comencé a leer otros libros, por ejemplo, hay un libro de James Harris que se llama El mono desnudo, el mono desnudo, y es un estudio que hace, él es creo que es un antropólogo, e intenta hacer un estudio de la especie humana, pero intentando desligarse, esto va a sonar un exabrupto, pero él intenta desligarse de esa óptica de querer hacer un análisis sobre el ser humano, que es, él es un ser humano, pero él intenta como estudiar el ser humano como si se estuviese estudiando la ballena azul, o como si estuviese haciendo un análisis sobre cualquier otro mamífero. Entonces él intenta hacer un estudio del ser humano bajo esa concepción, y luego releyendo a Harari me doy cuenta que Harari debe mucho de ese libro que se llama El mono desnudo, en donde se hace un análisis de por qué el modus vivendi del simio, el modus vivendi pues del hombre de Cromañón hasta llegar al Homo sapiens, porque el ser humano tiene esas conductas, porque el ser humano tiene este modo de pensar. Y este libro de Harmon Harris, creo que ese es el nombre del autor, no lo recuerdo muy bien, lo leí Ya, también hace ya varios me tiempos. suena, lo leí hace mucho tiempo, pero me suena también Sí, el autor el, con mon, referencia al título. exacto. El mono desnudo, inclusive tiene muy buenos documentales. Este señor aún está vivo, es un americano y tiene excelentes documentales. Y finalmente, otra recomendación ahí como para quienes vayan a ver este video, es el tema de la igualdad. Por ejemplo, hay un texto muy pequeño de Hans Kelsen que se llama así, que se llama qué es la igualdad? No, perdón. Que el libro de Hans Kelsen se llama ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Se llama ¿Qué es la ley? Y allí Hans Kelsen trae unos contrafácticos sobre, en verdad, la ley puede ser justa o no puede ser justa. ¿Qué es la justicia? Perdón, ya se me vino el nombre. Se llama ¿Qué es la justicia? Hans Kelsen. Pues no todos conocemos, los abogados conocemos a ese connotado jurista austriaco. Y en este libro, si Diego no ha tenido la oportunidad, es muy pequeño, son como 70 páginas, y él trae como lo que usted ahorita puso de ejemplos, y es que puede haber justicia en el mundo, se puede materializar la justicia, o lo que está tan en boga que hablan, la justicia social. ¿Será que eso es una ficción? En palabras de Harari, ¿será que esto es una ficción que va a ser buena para el ser humano, o será que es una ficción contraria a lo que es en verdad el ser humano? Y Kelsen allí utiliza un test de gradualidad, el test de gradualidad aristotélico, y él dice, ojo, la justicia no puede tener unos extremos. Hay dos personas que se presentan a un puesto de trabajo y las dos personas están aptamente capacitadas y tienen los mismos conocimientos. ¿Qué haría la persona que debe elegir? Uno diría, bueno, acá entra una discusión o entra una aporia de la justicia. Si los dos tienen las mismas capacidades y sé que los dos están preparados para este cargo, ¿a quién debo de elegir? Si solo tengo que elegir a uno. Parece que eso es una disyuntiva moral o ética, y allí es donde dice Kelsen, es obvio que van a elegir a algún candidato por algún aspecto que sea más íntimo a la persona que está escogiendo. No sé, me gusta su voz, me gusta su cabello, me gusta sus gafas, me gusta cómo vino vestido, el día de hoy. Y eso, bajo la luz del derecho, bajo la luz de lo que nosotros tenemos como concepción, como justicia, es altamente injusto que escojan a una persona simplemente porque tenía unos zapatos morados. Allí es entonces donde dice él, ¿qué es la justicia? En ese caso hay justicia, y Harari también en este tema estamos hablando o abordando, también él se pregunta lo mismo, ¿hay justicia en el mundo? ¿Podremos llegar a una igualdad? Él, a diferencia de Harari, que él sí intenta dar como una respuesta, y es bajo este test de gradualidad aristotélico, y es que los extremos en el tema de justicia no puede ser siempre, o no es lo más beneficioso. Siempre tiene que haber una gradualidad entre o la desigualdad o la igualdad, pero no podemos tener unas concepciones absolutas de que todos tenemos que ser iguales, porque eso no se va a poder. El ser humano no es igual
y no hablamos como con desigualdades como el tema de la raza aria, sino que sabemos que hay desigualdades en no condiciones tanto biológicas, sino en unas condiciones tanto materiales. Por ejemplo, como lo que usted hablaba también, la persona que no puede asistir a un centro médico y otra persona en otras condiciones materiales donde se ha desarrollado mejor su estado, sí va a poder tratar su cáncer y sí va a poder tener cierta probabilidad aún mayor de sobrevivencia. Entonces, esa igualdad que muchas veces a veces las personas confunden, es que todos tenemos que ser iguales o es que todos tenemos que ser desiguales. No, entonces aplicando lo que dice Hans Kelsen, aplicando para poder desarrollar que la justicia no es un valor o no es una conceptualización absoluta, sino que es una gradualidad. Entonces, en estos casos, cuando se ponga en discusión qué puede ser justo y qué puede ser no, Kelsen dice, apliquemos. Y eso es algo que se desarrolla efectivamente como lo que hacen los jueces, que es el test de proporcionalidad o el test de ponderación, que eso es un test que viene directamente de ese test de gradualidad aristotélico. Y es, o aplicamos principios o aplicamos situaciones y dejamos de aplicar otras importantes, o intentamos buscar una armonía entre ambas situaciones. Y si eso se puede realizar, ahí podemos ver que la justicia puede elucubrar o que la justicia puede direccionarse sin necesidad de simplemente o azul o blanco o negro, no, sino que esperemos, intentemos buscar una gradualidad para que ya sea como nociones como igualdad o nociones como justicia, sí se puedan aplicar. Y esto es un tema muy importante que estos libros nos van a dar otra perspectiva totalmente diferente, desde Harari hasta ese libro de Kelsen y ese libro del mono desnudo, también abordan mucho sobre el tema de por qué la situación del hombre y la mujer, cuál era la situación en la cual estaba la mujer en el momento de que efectivamente cuando éramos nómadas, que era el hombre quien iba a proveer el alimento y pues que las mujeres se quedaban en un rol que ahorita supuestamente lo llamamos secundario, pero sabemos que el rol que se cumple, ya sea el hombre o ya sea la mujer, en el aspecto de su hogar, es un rol importantísimo, por no ser el más importante, porque allí es donde se parte la construcción de las sociedades, como lo llamó también Engels, que es que el origen de la familia viene desde esa construcción. Pero finalmente, en el mono desnudo, terminamos hablando de otros libros, pero eso es chévere también porque sí, nos da apertura para leer otras cosas. Y él habla de por qué esas situaciones se dieron, por qué el tema de la maternidad, efectivamente, y por qué el tema de cuando dejamos de ser se dejó de ser humano, de ser cazador-recolector y pasó a ser ya esos asentamientos y a partir de ahí pues construirse comunidades, construirse imperios y construirse todo lo que tenemos ahora. Pero ya para concluir, voy a volver a releer a Harari, pues lo estamos haciendo aquí en el Club de Lectura. Es un libro que yo súper lo recomiendo a todo el mundo que me dice que puedo empezar a leer. Siempre le digo, partan de Yuval Harari, si les gustan esos temas de preguntarse, bueno, ¿por qué yo vine al mundo y todo estaba ya, digámoslo, construido, ya estaba dado de esta manera? ¿Por qué se construyó? ¿Por qué en el mundo en el que yo estoy o en el mundo que habito se dieron estas situaciones o por qué se están construidas todas estas cosas que llamamos la vida? Porque todo esto es lo que el ser humano llama la vida o lo que es vivir. Entonces, digo, no, me parece excelente. Estos dos capítulos para mí son de los mejores que hay en el libro, pero lo que viene también es sumamente pesado. Cuando él va a empezar a hablar sobre el libre albedrío, ese tema es, mejor dicho, de lo mejor que he escuchado, porque es un tema de cuestión filosófica del determinismo. Bueno, ahí tenemos libre albedrío. ¿Será que es que nosotros simplemente actuamos mediante segregaciones químicas en una bioquímica de nuestro cerebro? ¿Y será que yo como es simplemente no porque hay una voluntad externa o que yo diga que mi entidad es la que va a ir a comer, sino que simplemente es mi cerebro que está segregando sustancias bioquímicas que me hacen querer un dulce o que me hacen hacer esto, que me hacen actuar de otra manera, que me hacen creer que estoy enamorado, pero simplemente también es un aspecto bioquímico? Él va a entrar a hablar de todo eso y es súper bueno, sumamente interesante. Bueno, Juan, muchas gracias. Hoy hemos aprendido bastante aquí en esta tertulia de la recompensa de
de la dedicación. Esperemos que este video pues va a quedar, siempre digo, va a quedar en el metaverso, en la nube, va a quedar allí en las redes sociales. Ahí está. Nosotros vamos a morir y por muchos años es una manera en que puede expandirse, puede promoverse la literatura, el arte. Agradecemos a las personas que ven este video. Los invitamos para que se unan al club de lectura de WhatsApp, para que le den seguir a la cuenta de Instagram, al canal de YouTube. En el perfil mío está allí el enlace para darle me gusta a los videos y para darle seguir. Y qué bueno poder contar con su compañía el día de hoy, Juan. Y bueno, muchas listas de libros. Siempre cuando uno lee un libro o cuando tiene este tipo de charlas, se aumenta la lista de cosas por hacer o por leer o por ver. Gracias, Juan. Entonces, estamos en contacto. El próximo domingo es la tercera sesión de este libro. Allí en el muro de mi perfil de Instagram está publicado de qué página es la que continúa y ya solamente faltarían 2 sesiones para terminar este libro y poder seguir con otro libro maravilloso. Bueno, Rigo, no, muchísimas gracias y excelente. Muchas gracias por la invitación y por esa iniciativa del club, no de lucha, sino del club de lectura, y que esperamos que se pueda auspiciar o que las personas puedan llegar a ese club de lectura y poder hablar sobre ese tema de libros, ya que hace poco esta semana leí una lectura que el eje cafetero está está entre el escalafón más bajo del promedio de libros que leen los ciudadanos en Colombia. Entonces es bastante preocupante. En Bogotá están ya un poco mejor, vi que hubo un incremento, pero el eje cafetero ha decaído muchísimo en este aspecto de los libros. Ojo, pero sin endiosar a los libros tampoco, porque hay una frase de un filósofo que me gusta muchísimo y es: no es la cantidad de los libros que puedas leer, sino que es la cantidad de cuánto sabes interpretar. Entonces, eso es lo bueno de estas charlas, no solo es leer libros, porque conozco gente que lee simplemente por tener una cantidad de X libros, pero no le ha dado la interpretación y no ha podido socializar o no ha podido reflexionar sobre los libros. Por eso la importancia de los clubes de lectura. Recuerdo que en mi trabajo también hace como un año hicimos una iniciativa para tener un club de lectura interno. Lastimosamente ya no me encuentro laborando en esa oficina, pero se intentó también hacer ese auspicio o fomentar la lectura. Y si lo podemos así como una charla de amigos que nos gusta sobre estos temas, que lo hacemos, que no nos podemos ver de manera personal y tomarnos un café, eso es lo maravilloso de las tecnologías, porque nos lo podemos hacer a través de esas plataformas y además poder llamar a gente que también se sienta o tenga alguna intersubjetividad por estos aspectos o subjetividad y luego convertirla en intersubjetividad como es la lectura y poder seguir reuniéndonos y sacar estos tiempos libres porque son muy buenos también, nos sirven de mucho ocio y para fomentar también la lectura y tener una muy buena charla. Le agradezco mucho. El domingo nos vemos. Listo, gracias Juan, un abrazo, chao. Chao Rigo, gracias.